Amén, hermanos. Empezamos en capítulo 2 de Juan. Este capítulo es un capítulo muy increíble. Me encanta este capítulo. Parte por lo que va a pasar aquí. Y hay tanto que aprender, ¿no? Dice en capítulo 1, capítulo 2, empezando, dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús, cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió a Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Les dijo Jesús, así lo hicieron los discípulos. Mira, aquí está lleno de cosas importantes que podemos aprender de Jesús. Él dice, empezando, dice que fue a una boda en Caná de Galilea. No, Galilea era su región, más bien la región donde hizo más milagros, ¿no? Y Capernaum, que era una ciudad principal en Galilea, era hasta hoy día, dice, el pueblo de Jesús. Pero también una región de mucha gente mixta, ¿no? De trasfondos diferentes, y hay una sinagoga grande ahí y muchos judíos, pero lo invitan a una boda. Ahora Jesús ya está creciendo en popularidad y mucha gente lo está siguiendo. Si invitas a Jesús, van a venir muchos discípulos también. No vas a tener una persona, sino un grupo grande, ¿no? Porque donde fuera Jesús, ahí estarán sus discípulos. Y la madre de Jesús se encontraba ahí, y también habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Me encanta esto porque, bueno, en primer lugar, es uno de los primeros señales de Cristo. Eso es muy importante. Es un señal de Cristo. Pero lo que a mí me encanta es la manera que llega a hacer eso. Es la madre pidiendo de él. Y es una cena muy tierna, muy cariñosa, ¿no? De una cena típica de una mujer con su hijo, ¿no? La mujer, la madre diciendo, oye, hijo, mijo, vente a hacer esto, pum, 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 pum. ¿No? Y él como que, madre, no es mi tiempo, no es mi tiempo, pero sin embargo era tiempo de Dios y el tiempo del Espíritu Santo, porque llegó a ser primer señal. ¿Cómo señal? Mira, ¿qué pasa aquí? Aquí están las jarras de agua, con agua para purificación, ¿no? Los judíos los usaron para lavar las manos, lavar los platos, lavar las cosas, purificándolas, los convierta a vino. Vino representa ¿qué? La sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo va a llegar a ser lo que nos purifica a nosotros, ¿no? Va a llegar a ser la purificación de la humanidad. Entonces, esto es simbólicamente apuntando a lo que hay de venir, ¿no? De que Cristo va a purificarnos con su sangre, que es representaba con vino. Él convirtió el agua de purificación al vino que representa su sangre. Ella dice, mira, ayúdalos con su falta de vino. Y él dice, mujer, para que sepan, mujer
usando esa palabra en hebreo o arameo, no hubiera sido una insulta en ese tiempo. Más bien un poquito formal, pero no como en español a veces dicen mujer, como normalmente no es una manera buena de llamar la madre, ¿no? Pero en arameo no era tanto, era más formal. Y dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y es una pregunta que realmente no es para contestarla, es para hacernos pensar. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Y así llegamos a entender la sangre, el vino y el agua, ¿no? Y respondió Jesús, él dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La hora de que habla muchas veces más tarde, la hora de la cruz, ¿no? Que no es tiempo para él derramar la sangre, pero sin embargo aquí está convirtiendo agua al vino que representa su sangre. Y dice, su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Y me encanta esto como típicamente madre judía, es como una madre latina, como una madre española que dice, mira, mijo, necesitamos esto. Oye, ustedes hagan lo que mi hijo dice, ¿no? Lo empieza a poner a trabajar inmediatamente, ¿no? Y sin escuchar lo que él dice, su negación no vale nada, es la madre. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había ahí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes los llenaron hasta el borde. Exactamente, él hace lo que dice la madre, ¿no? Él obedece. Y en eso está cumpliendo el primer señal. En el futuro no va a ser la madre, va a ser el padre. Y no va a ser vino, va a ser su sangre. Pero sí va a ser la purificación. Y la otra cosa es que están en un banquete. El cielo, muchas veces la Biblia lo describe como un banquete. Entonces, para entrar al cielo, uno tiene que tener la purificación. Y no puedes tener un banquete sin la purificación, sin la sangre representada por el vino. El banquete requería vino. Entonces Jesús lo trajo. Y solo Jesús pudo cambiar agua a vino. Solo Jesús puede derramar su sangre y purificar el pueblo. Purificarnos nosotros, tú y yo. Entonces, ¿ves? Hay mucha conexión aquí, mucho señal. Seguimos leyendo, versículo 9. El encargado del banquete probó el agua convertido en el vino sin saber dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Canaá de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron ahí unos días. ¿Ves que es la primera vez que él hace un señal? Y los discípulos se dieron cuenta de estos señales. Los ayudó a crecer su fe, ¿no? Dice que pusieron su fe en él, ¿no? Que ellos sabían lo que significaban estas cosas. Seguimos leyendo en 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, que recuerda, te dije que Juan nos cuenta de por lo menos 3 Pascuas. Estos eran los primeros. Subió Jesús a Jerusalén, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, estilados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas.
A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron, y vamos a parar ahí. Fíjate que otro evento de mucha importancia, ¿no? Otra señal de quién era Jesús y qué iba a hacer, ¿no? Aquí Jesús entra y él limpia el templo del mercado de lo malo, ¿no? Purificando de una manera el templo. Y básicamente es lo que hace Jesús. Purifica la religión. Él corrige todas las enseñanzas falsas, pero aún más que eso, las prácticas incorrectas, ¿no? Él enseña. Ustedes han oído, pero yo les digo, eso lo repetía mucho, ¿no? Corrigiendo, arreglando nuestra religión. ¿Cómo debemos practicar nuestra religión? Él lo purificó y nos enseñó la verdad. ¿Por qué? Porque, como dice la Biblia, guardan su práctica y su doctrina, porque de ellos viene la salvación, ¿no? Que seramos salvos por tener la doctrina correcta, pero también la práctica correcta. En otras palabras, ortodoxo y ortopraxis. Son muy, muy, muy importantes. ¿Y cómo limpió el templo? Mira, esto es lo que estuvo pasando. En este mercado vendían animales chiquitas. ¿Por qué? Porque los pobres no tenían dinero para comprar una oveja. Era caro la oveja. Entonces fueron y compraron un pájaro o compraron animales más chiquitos que no tenían dinero. Pero el problema era que para comprarlos, bueno, en primer lugar, si vas a viajar una larga distancia para llegar a Jerusalén, no quieres llevar los animales, es mejor comprarlos ahí, ¿no? Pero el otro problema era que para comprarlos en el templo, uno no podría usar monedas griegas ni romanos. ¿Por qué? Porque las monedas tenían caricaturas de personas, ¿no? La cara del emperador o águila del Imperio de Roma. Bueno, es prohibido en la religión de los judíos. No puedes hacer el carácter en forma ninguna, de madera ni de metal. No puedes poner la cara ni animales. Entonces, tenía que cambiar el dinero al dinero del templo, que no tenían todo eso. Y luego, cambiando ese dinero, tomando ese dinero y ir a comprar un pájaro o un animalito. Y tú sabes, si has viajado, las casas de cambio son horribles. Te roban ahí. Nunca te dan un buen cambio y pierdes mucho dinero, ¿no? Y lo más probable es que ellos cobraban demasiado para los animales y cobraban demasiado para el casa de cambio. Es decir, que robaban a los pobres 2 veces. Entonces Jesús entra, esto le da ira. Empecé a tirar las mesas, botar todas las monedas y tirando todo al piso, haciendo un punto bien claro. Esto no es permitido, es prohibido. Muchas veces, especialmente hoy día, queremos un Jesús que nunca se enoja, siempre amable, suave, alegre, con paz, y nada lo mueve, nada los disturba. No. ¿Recuerdas qué dijo en capítulo 1? Lleno de la verdad y amor. La verdad que representa rectitud, las cosas correctas, y amor que representa amor y gracia y paciencia. Él tenía el balance perfecto. Sí, la mayoría del tiempo sanando a los enfermos, aún defendiendo a los pecadores y casando buenas personas, buenas cosas pasando, comiendo con pecadores, con cobradores de impuestos, con prostitutas, ayudando, sanando, pero también no tenía
Él no tenía problema con enojarse y tirar estas mesas. Ahora, es importante saber que no es que perdió control, porque sabemos por los otros evangelios que él fue ahí la noche antes. Él ya había visto todo. Él fue a la casa y pensó en lo que estuvo pasando. Y llegó en la mañana, sí enojado, pero no fuera de control. Hizo exactamente lo que quería hacer. Él lo había pensado toda la noche ya. Muchas veces queremos, pero mi Jesús es tan suave, nunca se enoja, nunca espera nada de mí. No es el Jesús verdadero. El Jesús verdadero es llena de amor y verdad. Tiene el balance. Sí se puede enojar y sí se puede regañar. Y lo hizo varias veces. Pero a los humildes, muy cariñoso, con mucha gracia, con mucha paciencia. Entonces, la manera que nosotros caminamos impacta mucho o determina mucho cómo Jesús nos va a tratar, ¿no? Si estamos caminando con humildad o si estamos caminando con orgullo. Va a afectar cómo Jesús nos trata. Pero otro señal aquí, Jesús purificando el templo. Y claro, ¿qué es el templo? Su cuerpo, la iglesia, ¿sí? Purificando, ya preparando. Continuamos en versículo 18. ¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Quieren señal? Destruyen este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 40 años, 46 años en construir este templo. ¿Y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Otro señal, ¿no? Él diciendo, mira, puedes destruirlo y en 3 días yo lo levanto. Pero estuvo hablando de su cuerpo, ¿no? Que ahora para nosotros es la iglesia, ¿no? Seguimos leyendo. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. ¿Ves? Las señales son para nosotros, para ayudarnos a crecer en la fe, para ayudarnos a tener más fe. Y dice, en cambio Jesús no los creía porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara de nada acerca de los demás, pues él conocía al interior del ser humano. Dice que básicamente Jesús no confiaba en la gente porque él sabía lo que está en el interior de la gente, ¿no? Él sabe nuestra tendencia de pecado. No confiaba en la gente, Jesús, confiaba en Dios. Ahora, eso no significa que no amaba a la gente. Sí amaba a la gente. Sí nos ama. Sí nos quiere. Pero no confía en nosotros. ¿Por qué? Porque no somos confiables. Porque pecamos constantemente. Porque él sabía que lo íbamos a abandonar, traicionar, dejarlo ahí en la cruz. Él sabía que íbamos a seguir pecando y insultando al Señor. Entonces no confiaba en nosotros, pero sí nos amaba. Y yo creo que es una lección muy importante, que todos somos pecadores. Y de una manera no debemos poner nuestra confianza, nuestra fe en nadie. Ponlo en Dios. Pero sí debemos amarnos unos a otros. Y puedes amar a alguien en que no tienes mucha confianza. Confianza en el sentido de que yo no puedo confiar en la rectitud de esa persona, porque sé que son pecadores. Todos somos pecadores. Y es importante reconocer eso. Por eso Jesús no confiaba en nosotros, pero sí nos ama. A veces yo veo cristianos, discípulos,
que hacen mucho para la iglesia, sirven mucho, sacrifican mucho. Y cuando no reciben la gratitud o reconocimiento, se enojan y se quedan lastimados. Y eso es muy triste porque significa que hacían lo que hacían para la gente, no para Dios. Todo lo que hacemos debe ser para Dios. Si yo me entrego a la iglesia, pero no confiando en la iglesia, confiando en Cristo, amando la iglesia, sirviendo la iglesia, siendo dedicado a la iglesia, pero no confiando en la iglesia, porque la iglesia está lleno de pecaminosos. Y yo soy pecador. En todos somos pecadores, pero todos somos también queridos por Dios. Y debemos amarnos unos a otros y ayudarnos a no ser tan pecaminosos, a superarlo y a ser mejor personas. Ser como Cristo, ser buenos discípulos de Cristo. Eso es la meta, eso es el reto. Hermanos, gracias. Vamos a parar ahí. Ya se acabó el tiempo.